Hola, buen día. Hemos aprendido con Kiara que la vida es para compartir. Las experiencias que hacemos junto a otros se enriquecen cuando la ponemos en común. Hoy queremos compartirles a todos un video de lo que ha sido para nosotros el pensamiento del día hasta el día de hoy. Un abrazo. Observando una persona con una necesidad concreta para leer en su celular el pensamiento del día, tenía una letra inmensamente grande. Debía acercarse a la pantalla y recorrerla para lograr su lectura. Enseguida surgió la idea de grabárselo y pasarle el audio. Ya no debía esforzarse en leerlo, sino que ahora podía disfrutar de un audio pausado. Contento, se lo pasó a otros, y así comenzó esta gran aventura de llegar a otros desconocidos que ante la necesidad compartían una solución. Era en tiempo de pandemia, allá por marzo del 2020, encerrados pero dispuestos a salir y encontrarnos, por amor a Jesús en cada uno, como Kiara Lubich lo había leído en el Evangelio, lo comprendió y nos lo supo enseñar. Al tiempo, esta experiencia había crecido. La idea de quien lo recibió por primera vez, de no quedarse con el regalo de la lectura, sino que la compartió, hacía muy importante asegurar la continuidad diaria. Lo esperaban y no podíamos fallarles. Fue necesario pedir ayuda y así se sumaron algunos amigos. Ya éramos 4. José Luis, Patricia, Claudia y Rodolfo. Juntos, charlando y compartiendo los comentarios que nos llegaban, surgieron otras ideas. ¿Por qué no hacerlo más dinámico? ¿Algún fondo musical o algunas fotos? Enseguida fuimos 5 y también 6. Se sumaron Gabriela y Bernardino. Teníamos un problema. Sabíamos grabar un audio, pero no sabíamos hacer un video. Enseguida llegó la solución. Camila, nieta de José Luis, de 11 años, le enseñó a editar videos con el celular usando una aplicación que había aprendido a usar en la escuela. En septiembre del 2020, con la ayuda de Jimena, del Focolar de La Plata, aprendimos a usar YouTube y abrimos nuestro propio canal de YouTube. El 11 de agosto del 2020 enviamos el primer video por YouTube a nuestro primer y único destinatario conocido. Rápidamente crecieron quienes lo veían por YouTube. En menos de un mes ya eran 64 personas. En 4 años alcanzamos una cifra diaria de 1.116 personas. El Espíritu Santo nos abrió la mente para animarnos a llegar a otras personas.
¿Podíamos usar las redes sociales? Nos preguntamos y dijimos que sí. ¿Por qué no? Necesitábamos más manos en esta experiencia que crecía, se nos hacía grande. Las pedimos al Espíritu Santo. Así llegaron y se sumaron más personas. Ya éramos 13. Beatriz, Eli, Elmer, Liliana, Marlene, Nayeli y Vicky. Con ellos ya éramos de varios países de Latinoamérica. Creció así entonces la creatividad con el uso de las redes y estábamos en Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp, correos de Gmail, Yahoo y Hotmail. Recibíamos respuestas y comentarios en varios idiomas, de Latinoamérica, países de Europa, de India, del Congo, de Estados Unidos y de Canadá. ¿Cómo responder a estos mensajes? No poseíamos la capacidad para hacerlo. En ese tiempo, desde principio del 2022, algunos de nosotros hemos comenzado a vincularnos con italianos, miembros del movimiento de los focolares, para el rezo del Time Out. Una oración propuesta por Chiara Lubich pidiendo por la paz. Hoy, unidos al pedido del Papa Francisco, pedimos por la paz entre Rusia y Ucrania, por el fin de la pandemia y la unidad entre nosotros. Muy bien, buenas tardes. Entonces hacemos la oración juntos por el Time Out de hoy. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por compartir. Ciao Costantino. Allora io vi saluto e scappo via. Ciao. Grazie, ciao Costantino. Ciao a tutti. Una experiencia riquísima de oración y de unidad, donde aprendimos a comunicarnos entre nosotros. El idioma no es una barrera cuando existe el amor recíproco. Rezamos juntos, latinoamericanos e italianos, a las 12 de Roma y a las 12 horas de Colombia, en español y en italiano. Sin darnos cuenta, ya éramos el grupo del pensamiento del día desde Latinoamérica y desde Italia. Surgió una realidad planetaria, global. Dimos comienzo a la difusión del pensamiento del día en 3 idiomas: español, italiano e inglés. También otra realidad: el video de la palabra de vida del mes en los 3 idiomas. Y por una inspiración dimos comienzo a la lectura en español del libro del cardenal Víctor Manuel Fernández, Los 5 minutos del Espíritu Santo. Los 3 idiomas, la difusión en las redes sociales, la diversidad, grabaciones de videos y de poder responder a tantos mensajes, era necesario que el Espíritu Santo nos enviara a más personas de buena voluntad.
¿Quiénes y de dónde somos? Poli, de Argentina. Ada, de Paraguay. Alejandro, de Argentina. Gabriela, de Argentina. Jaime, de México. Guido, de Italia. Ana Luisa, de Cuba. Anna María, de Italia. Claudia, de Argentina. Tastinarel, de Panamá. Enzo, de Italia. Lisa Maris, de Panamá. Gianni, de Italia. Susi, de Italia. Y Bárbara, de Italia. Teresita, de Panamá. Fátima, de Panamá. Gabriela, de Argentina. Jesús, de México. José, de Panamá. Marlene, de Colombia. Lean Marie, de Panamá. Beatriz, de Colombia. Eli, de México. Elmer, de Canadá. Rodolfo, de Argentina. Liliana, de Colombia. Nayeli, de México. Vicky, de Argentina. María del Pilar, de Panamá. Claudia, de Argentina. Carol, de Cancún. Marina, de Argentina. Nito, de Argentina. Norma, de Argentina. Patricia, de Argentina. Bernardino, de Argentina. Y José Luis, de Argentina. Así estuvimos en YouTube por 4 años, 36 días, desde el 11 de agosto del 2020 al 14 de septiembre del 2024, donde 2.853 personas se han suscrito al canal y han recibido diariamente estos mensajes. Editamos y publicamos 3.481 videos. Nos vieron 417.052 personas y recibimos 1.894.982 comentarios. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. Queremos ser fieles al mensaje de Chiara Lubich, que nos ha sabido transmitir nuestro ideal. Jesús crucificado y abandonado, presente hoy en todos los rincones alrededor de nuestras vidas. Queremos reconocerlo pronto, ponerle nombre y amarlo.